Bienvenidos al quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. En este instante vamos a proceder a la apertura del programa académico y presiden este acto el licenciado Ricardo Calderón Figueroa, director general del Centro Nacional de las Artes, a quien damos un cordial aplauso. La doctora Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Bienvenida. La maestra Marcela Acosta, miembro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Y el chef Enrique Olvera, que no requiere mayor presentación. Bienvenidos todos. En primer término, damos la palabra al licenciado Ricardo Calderón Figueroa, director general del Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Cultura al Centro Nacional de las Artes. Es un gusto que se cumpla nuevamente esta cita que ya considero imprescindible en el calendario cultural de nuestra ciudad y nuestro país. Es un gusto compartir la mesa, este presidium inaugural con Gloria López Morales, una defensora de tiempo completo, aguerrida de la gastronomía y de los valores de la cultura mexicana. Es un gusto que esté Marcela Acosta con nosotros y, por supuesto, un chef de talla mundial como lo es Enrique Olvera. Como sabrán, la Secretaría de Cultura, a través de sus múltiples instituciones, promueve siempre la investigación, la difusión y la preservación de los valores culturales de nuestro país. Un patrimonio absolutamente rico, extraordinario a nivel mundial, envidiable para tantos otros países por esa cultura milenaria que caracteriza a la mexicana. Y la cocina, evidentemente, es el sustrato, el fondo, el trasfondo de toda esta cultura que tiene también raíces verdaderamente milenarias. El reflexionar, el poner un lente de aumento sobre esta cuestión, el abordarla desde el aspecto académico, pero sin dejar de lado el de la promoción, incluso comercial, de la cadena de valor que está implícita en todo el fenómeno gastronómico, es una tarea que reconocemos, que lidera nuestra querida Gloria desde hace muchos años. Sabemos que ella fue una de las principales, si no el principal motor para lograr la declaratoria por parte de la UNESCO de la gastronomía como tesoro, como patrimonio mundial intangible. Entonces, pues el Centro Nacional de las Artes, que conjuga en su campus escuelas de enseñanza artística, centros de investigación y tantos espacios variados para actividades de diversa índole, se complace en dar por tercer año consecutivo la bienvenida y arropar, recibir todas las manifestaciones riquísimas. El programa ya lo vamos a conocer a detalle un poco más adelante y no me queda más que reiterarles la bienvenida, desear el mayor de los éxitos, como seguramente lo tendrá y ha tenido en los años anteriores este Foro Mundial de la Gastronomía, y felicitar a sus promotores, agradecer a todos los patrocinadores privados, instituciones públicas, secretarías de Estado que se han unido para lograr este resultado verdaderamente extraordinario. Muchas gracias y mucho éxito. Damos la palabra ahora a la doctora Gloria López Morales, presidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Por favor. Muy buenos días. Sabemos que para calentar motores y para hacer arrancar un vehículo, pues primero hay que tener la calma y la paciencia de saber que se arranca lento y luego se puede acelerar. Estamos aquí en este Teatro de las Artes, tan hermoso y ya para nosotros tan entrañable, porque año con año aquí hemos venido a albergar nuestras reflexiones, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, nuestras interrogantes, porque es justamente el espacio donde se realiza la actividad académica,
donde llegan los expertos, donde llegan los profesores, los docentes, donde llegan los alumnos. Pero el foro es esto y es 5 veces más, ya sabemos. Ya vi por ahí, hice un recorrido esta mañana y ya anda una especie de enjambre numeroso de productores, ya están las cocineras tradicionales prendiendo sus fogones. Esto se vuelve realmente el ámbito, el habitáculo de todos los actores y factores que intervenimos ¿en qué? En eso que siempre hemos dicho, en el rescate, salvaguardia y promoción de nuestro patrimonio gastronómico. Entonces, el gran significado de esta reunión que empieza hoy, queríamos muy puntual a las 10 de la mañana, pero unos minutitos más tarde, es el ámbito donde reina el pensamiento. Siempre me gusta hacer ese subrayado. Aquí se debaten ideas, como decía hace un momento, se lanzan las preguntas, se buscan las respuestas, pero es eso. No hay ningún hecho cultural de nuestra vasta y riquísima cultura que no tenga su embrión y que no nazca en la mente de nosotros. Y por eso es tan importante los que están aquí hoy y muchos que estarán llegando, me imagino, muchos están apenas aterrizando y llegando del aeropuerto, todos esos elementos que van a participar en estos días de trabajo y de esfuerzo van a poder, no solo al interior de esta sala, donde, repito, lo que se debaten son ideas, sino hacer intercambios muy fructíferos con la sala donde van a estar el grupo de chefs y de propietarios de restaurantes que vienen de Estados Unidos a entablar un diálogo con los productores del campo, con los productores de los productos artesanales. Entonces, a mí me llena de alegría ya verlos aquí con ese ánimo. Estamos en el punto de arranque, tomando energía, tomando inspiración y no duden, no tengan la menor duda de que esto nos va a servir muchísimo para uno de los aspectos inmediatos, de los objetivos inmediatos que tenemos en este quinto foro. Con nuestro ánimo, infundir ánimo al resto de nuestros compatriotas, sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México y a los habitantes de los estados del sur y del sureste, que en este momento están viviendo la peor de las zozobras, con problemas de tipo material gravísimo que no podemos enumerar, pero que todos conocemos muy bien, con historias personales e individuales realmente dramáticas. ¿Y qué sentido tiene que nosotros estemos hoy aquí? El sentido es decirles eso. Los temas que nosotros traemos entre manos pueden y son, de hecho, un gran bálsamo para infundir esa esperanza y para ver el futuro con mayor confianza y con menos temor y miedo del que ahorita están sintiendo, como lo estamos sintiendo todos. Hasta aquellos que no se nos cayó la casa, sabemos que las repercusiones de estos tremendos fenómenos naturales nos alcanzan a todos. Así que más que nunca veamos así este asunto, hablemos de nuestra cultura culinaria, de nuestro sistema alimentario, el que nos alimenta a todos los mexicanos, veámoslos como eso, como un paso más y una aportación que puede servir de bálsamo a estos problemas que estamos viviendo. Así que bienvenidos a todos y permítanme decir además que comenzamos
con la presencia de nuestro querido amigo Enrique Olvera. Yo le he dicho siempre y año con año que ha venido, nunca nos abandona en esta campaña, en este verdadero esfuerzo épico que hemos venido realizando por tantos años. Le he dicho eso. No voy a leer su semblanza ni su biografía, todo el mundo la conoce y sabe cuáles son sus restaurantes y todo. Porque a mí siempre me ha seducido tantísimo este personaje llamado Enrique Olvera, es porque es un ser pensante, no solo cocinante, es un ser pensante que piensa en los problemas de fondo, que es una especie de demiurgo que con el pensamiento y luego con las manos sabe crear maravillas e interpretar cuál es el verdadero sentido y cuáles son los caminos para hacer evolucionar un sistema alimentario como el nuestro, una cultura gastronómica como la nuestra, y cómo la ha llevado por el mundo, y no es gratuito que él tenga ese renombre. Hay muchas clases de renombre, el de él me parece perfectamente justificado y bien fundamentado. Así que yo quisiera darle una bienvenida, perdóname que no lea tu biografía, darle un gran aplauso y la bienvenida, y que nos cuente un poquito lo que será muy bueno conocer, él que tiene esta experiencia ahora binacional y que observa las cosas con una mirada desprejuiciada, con una mirada muy innovadora, con una mirada que ve al futuro. Así que gracias, Enrique, y por favor, ¿no quieres pasar mejor allá? Sí, ¿sí? Donde quiera. Ándale. Adelante. Buenos días a todos. Gracias, Gloria, por tus cariñosas palabras. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Esta ya es mi voz normal, no crean que estoy agripado. Por andar jodiendo a mis amigos ya me pasó igual. ¿Nos ayudan con la presentación, por favor? Bueno, quisiera un poquito poner en contexto la plática del día de hoy. Creo que para entender lo que hacemos en Cosme hay primero que entender lo que hacemos en Pujol, porque definitivamente cuando abrimos Cosme hace 3 años, justo ayer hace 3 años, Cosme fue resultado de todo lo que habíamos aprendido durante 15 años de Pujol. Pujol cumple 18 años en marzo del año próximo, y cuando llegué a Cosme estaba pues básicamente harto, estaba harto del protagonismo que tenía en México, harto de cómo se hacen los restaurantes del susodicho fine dining, harto un poco del tema de prensa, harto de la atención, y me fui a refugiar a Nueva York. Tenía esta intención de poder empezar de nuevo, de empezar siendo nadie otra vez. Literal llegué a Nueva York con una maleta, vivía en un departamentito en la mitad de la nada, con un colchón en el piso, y traté de olvidar un poquito cómo se hacían las cosas, pero nunca olvidé primero de dónde venía y tampoco el aprendizaje que me dejó Pujol, o que me deja Pujol todos los días. Por eso quiero empezar con la parte de los productores. Para nosotros, tanto en Cosme como en Pujol, parte central de la propuesta es el producto con el que trabajamos. En algún momento había dicho que es imposible hacer cocina mexicana en Estados Unidos porque allá no hay huitlacoche, las flores de calabaza cuestan $1 cada una, los aguacates todavía más ahora, y entonces lo que teníamos que hacer era un poco olvidar de dónde veníamos y simplemente mantener los principios, tanto en temas de sabor como quiénes somos nosotros. Nosotros, como les decía, nos gusta trabajar con los productores locales. Ahorita les vamos a pasar
algunas de las fotografías de los productores con los que trabajamos en México. Esta es el área de Xochimilco. En Nueva York trabajamos igual, trabajamos con varias granjas que están alrededor del río Hudson y en Nueva Jersey. Nueva Jersey, que parece un vacío cultural, está lleno de granjas y de pequeños productores y de muchísimos mexicanos que trabajan el campo allá. Y en ese sentido, Pujol y Cosme son muy parecidos. Trabajamos con lo que nos da la tierra. En algún momento, no sé si te acuerdas, Gloria, pero Jorge Larson dijo que la cocina tradicional era lo que la gente, es la cocina que se ejerce con el producto de la zona, ¿no? Con lo que la comunidad genera en ese momento. Y en ese sentido, Pujol y Cosme son restaurantes bastante tradicionales, porque trabajamos con el producto que nos da la tierra. Evidentemente, el producto que tenemos en México y en Nueva York es completamente distinto. La columna vertebral de nuestros restaurantes sigue siendo la milpa, y en ese sentido Cosme y Pujol son hermanos, así como yo soy hermano de Alfonso. Somos completamente diferentes, pero compartimos algo. Lo que comparte Pujol y Cosme son el maíz, el chile, la calabaza más o menos. Las calabazas de Estados Unidos son distintas, las utilizamos para hacer pipianes, pero en realidad el programa de maíz yo creo que es lo que tienen los dos restaurantes en común. El maíz que utilizamos en Cosme lo quisimos llevar y le quisimos dar el peso que tenía productos como el café o como el vino, en donde se habla del producto o de los maíces, no del maíz, donde se habla del productor, de la zona, del varietal, y eso era una conversación que creíamos que es importante tener en Estados Unidos, donde la mayoría de la gente piensa en maíz y no en maíces, ¿no? Creo que ahí fue uno de los grandes aciertos de Cosme, este programa de tortilla central que también hemos compartido en Pujol. Más allá de eso, Cosme es un restaurante, digamos que es el hermano informal de Pujol. Pujol es un restaurante, les voy a ir pasando algunas fotos, pero bueno, Pujol también ha cambiado, ¿no? El Pujol previo a Cosme era un restaurante mucho más formal, un restaurante con un menú de degustación, en donde la intención en Petrarca siempre fue contar historias a través de los platillos, comunicarnos a través de lo que estábamos haciendo. Ahora Pujol es diferente. Pujol nos cambiamos hace 6 meses de casa. Esta es la fotografía de la terraza del restaurante. Ahora es digamos que lo que aprendí ahora en Cosme está puesto en Pujol, y entonces es un círculo virtuoso de lo que vamos aprendiendo en Cosme, lo vamos aplicando en Pujol, lo que aprendimos de Pujol lo vamos incorporando también en Cosme, y ahora Pujol es un restaurante muy distinto al que era hace 3 años, pero lo que sí queríamos en Cosme era un restaurante mucho más relajado, un restaurante con un formato de a la carta. Es un restaurante que también tiene un volumen muy fuerte, hacemos 400 cubiertos en un día normal, y eso cambia drásticamente cómo planteas la cocina. Uno puede soñar, yo creo que uno de los grandes errores de los cocineros contemporáneos es que estamos muchas veces pensando en lo que queremos nosotros, y no podemos, o muchas veces no nos fijamos en la realidad de nuestras cocinas. En un restaurante donde se hacen 400 cubiertos se necesita muchísima velocidad. Tenía muy claro cuando abrimos Cosme que no podíamos tardar más de 7 minutos de que salía la comanda de la impresora a que entregábamos el plato, y en un volumen con ese volumen los platos tenían que tardar máximo 1,5 minutos. Entonces en Cosme, si ustedes ven los componentes que están en los platos son mucho menores, hay 2 o 3 cosas máximo. Los emplatados son muy sueltos, o sea, no
no nos da tiempo de estar haciendo puntitos, ni tampoco tenemos la intención de estar haciendo puntitos. En algún momento decidimos que la parte estética de la comida no aportaba tanto como pensábamos que lo hacía, aunque evidentemente reconocemos la importancia de la belleza en un plato, la importancia de trabajar a detalle, de ser minucioso, de, como dice Gloria, reflexionar sobre cómo vas a poner las cosas en el plato, porque dependiendo cómo las pones es como la gente lo come. Y también creo que esta parte de emplatar de manera detallada es una consecuencia de trabajar bien, ¿no? O sea, si tú tienes este respeto por tu producto y hablas de lo maravilloso que es un jitomate y después decides ese jitomate trepanarlo, molerlo y aventarlo en un plato, pues creo que esa parte estética es reflejo del proceso. Entonces, buscamos digamos una similitud también y tiene que ver un poquito, le paso estas fotos de los restaurantes porque así como pensamos en los platos, pensamos en absolutamente todo lo demás. La materialidad de la mesa, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la madera en una mesa habla muchísimo de la belleza de la mesa. O sea, no necesitas hacer una mesa con 5 patas, ¿no? Que era quizás la filosofía de Pujol en un principio, ¿no? Es hacer lo que nunca nadie había hecho. Ahora estamos mucho más interesados en hacer la mejor mesa que podemos hacer y no necesariamente una mesa que nunca habíamos hecho. Eso lo aprendí de nuestros amigos arquitectos y diseñadores, ¿no? La importancia del material, y es algo que hemos estado trabajando muchísimo a partir de los últimos 3 años, ¿no? El poder trabajar con el producto como manera central, con algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, la referencia para la silla de Pujol nuevo es un diseño de Clara Punset, así como la referencia de nuestro mole madre es un mole negro de Oaxaca, pero no es una silla de Clara Punset, simplemente se tomó la referencia, así como nuestro mole madre no es un mole negro. Y esta conversación la tratamos de tener, pues, básicamente en cualquier aspecto tanto de la comunicación de los restaurantes como de los productos que utilizamos en la cocina y los productos que utilizamos en el restaurante, las tipografías que utilizamos, por ejemplo, la tipografía de Cosme. Cuando abrimos Cosme, mucha gente al principio nos decía que se tenía que llamar de alguna manera algo mexicano, ¿no? O sea, llevarlo como alguna palabra mexicana, y a mí me gustaba el hecho de que fuera un nombre propio, porque pues yo me llamo Enrique, soy mexicano, pero no soy un mexicano que me gustan cosas de todas partes, ¿no? Y Cosme en ese sentido también le gustan cosas de todas partes. Trabaja con productos japoneses, trabaja con productos mexicanos, trabaja con productos locales, pero a final de cuentas es mexicano porque de ahí es de donde se identifica, así como yo me identifico con México. Estas son fotos de Pujol y se las quería pasar porque, como les decía, creo que cuando empiezas a ver un poquito cómo trabajamos en Pujol, te dice cómo trabajamos en Cosme. En Pujol tenemos ahora la gran ventaja de poder tener un huerto. Trabajamos con un proyecto que se llama Yolcan en Xochimilco. Lo de Xochimilco apenas tiene algunos meses que tenemos un pedazo de tierra. Estamos trabajando en el plan de siembra. Igual trabajamos en Estados Unidos con productores. Les pedimos, por ejemplo, al principio trabajábamos con productores incluso de Chicago para el tema de hoja santa, que ha sido un problema en Estados Unidos. Algunos de los platos de Pujol y vámonos directito a Cosme. Bueno, quisiera nada más también poner ahí como una pausa, ¿no? Si ustedes ven estos platos que son de Pujol y ven los platos de Cosme, ahora se parecen mucho también porque el volumen nuevo de Pujol nos exige también trabajar
parecido a como trabajamos en Cosme. En Cosme trabajamos con gas, en Pujol trabajamos ahora solamente con carbón. Si se fijan, las presentaciones han dejado de ser, tanto en Pujol como en Cosme, tan dramáticas, y buscamos ahora, nuestra intención es, me acuerdo perfecto cuando abrimos Pujol, decía, incluso creo que hasta registramos la frase, decía, innovamos los clásicos, hace 18 años. Ahora más bien queremos hacer platos clásicos, pero no me refiero a nosotros reinterpretar los clásicos o cocinarlos, sino generar platillos nuevos que sean clásicos. Esto es un chichilo con una chuleta de cerdo, y luego arriba tiene una ensaladita de calabaza nixtamalizada. Ves un plato que por todos lados es tradicional, pero la combinación no es nada tradicional, y creemos que ahí es donde nosotros nos sentimos más cómodos en este momento de nuestra historia en Pujol, en donde ya no tenemos esta urgencia que teníamos cuando estábamos más jóvenes como proyecto, y buscamos ahora más bien algo mucho más natural, mucho más neutral, ¿no? De hecho, hemos dejado de hacer conferencias, ¿no? Casi no hacemos este tipo de ponencias, en parte porque quizás ya no hay tanta historia que contar detrás del platillo, sino que estamos muchísimo más interesados en la ejecución. Estamos interesados en que ese cerdo esté perfectamente cocinado, en qué comió, cómo se mató, y luego servirlo en un plato de una manera muy sencilla, más que tratar de hacer algo extraordinariamente raro, nuevo o diferente. En la parte de postre siempre nos gusta ser un poquito más creativos, en parte porque mucha gente va a Pujol para comer lo que nunca había comido, y eso lo entiendo. Me gusta la idea también de seguir siendo único de alguna manera, auténtico. Me gusta más, ¿no? En el sentido que eres honesto contigo mismo, pero sí entendemos que esta parte de comer algo que nunca has comido tiene un valor, y un valor muy importante. No sé si les ha pasado cuando vas a algún restaurante, experimentas un sabor nuevo. Yo creo que es uno de los momentos más felices de tu vida, o en un mercado o en una casa. Y en ese sentido, Pujol quiere seguir explorando combinaciones de sabores nuevas, productos tratados de una manera distinta que puedan generar un perfil de sabor distinto. Pero bueno, ya vámonos directito a Cosme. Bueno, pasamos primero por Atla. Atla es el segundo proyecto que tenemos en Nueva York. Abrió en abril de este año. ¿Por qué abrir un restaurante más? No lo sé. Es algo que nos preguntamos cada vez que vamos a abrir otro restaurante. Ahorita estamos en el proceso de abrir Los Ángeles, y otra vez nos volvemos a preguntar porque sí, aparte de todos los años digo, ya no voy a viajar y ya no voy a abrir restaurantes, y aquí sigo viajando y abriendo restaurantes. Pero bueno, en fin, cuando estaba en Nueva York, Cosme tomó un rumbo distinto que el que originalmente habíamos pensado, que eso también sucede frecuentemente con los restaurantes. Tú abres teniendo en mente algo y el restaurante empieza a tomar su propio rumbo. Y quería, cuando abrimos Cosme, tener un lugar, como les decía, alejado del mundo del fine dining, alejado un poco de los reflectores, y acabamos haciendo lo mismo. Y Atla es el intento de regresar a esa idea original de Cosme, de un restaurante de barrio, parecido a lo que Pujol quiso ser cuando abrimos hace 18 años, un restaurante sin pretensiones, con muy buena calidad en términos de producto, y un restaurante de barrio, un restaurante en donde puedes ir a desayunar, en donde puedes ir a comer, en donde puedes ir a empedar en la noche, en donde te puedes ir a curar la cruda el sábado. Porque a final de cuentas también, cuando pensamos en restaurantes mexicanos, yo creo que un componente fundamental
de un restaurante mexicano es la hospitalidad y pasártela bien. Si no entiendes un restaurante mexicano, o sea, un restaurante mexicano solemne, me parece que no es mexicano, porque los mexicanos por naturaleza no somos solemnes, salvo cuando tenemos que serlo. Pero en general somos gente alegre, hospitalaria, y Atla es eso, ¿no? El nombre viene de la combinación del fuego y el agua, que son dos elementos primero presentes en la bebida y en la comida, pero también donde se reúne la gente, ¿no? Tradicionalmente la gente se reúne alrededor del fuego y del agua, y queríamos que Atla fuera un punto de reunión para la gente de Nueva York. Y la intención era también tener un espacio en donde la gente pudiera comer saludable. Cuando comes en un restaurante de fine dining, normalmente acabas sintiéndote mal, no solamente de la recarga del estómago, sino porque sabemos que no se puede comer así todos los días. Y la cultura mexicana lo sabe, y lo ha sabido desde hace mucho tiempo. Y me parece que hay una gran lección ahí para los americanos y para nosotros mismos, que también creo que nosotros hemos perdido un poquito del entendimiento de la parte nutricional de la comida mexicana. Y en Atla esa es la intención. Cuando quieres comer en Manhattan de manera saludable, tienes básicamente la opción de comer vegano, ensaladas, y después de un rato yo me sentía como vaca de comer tanta lechuga, y queríamos hacer un restaurante en donde se comiera saludable, donde pudieras comerte unas enfrijoladas rellenas de quelites o acelgas o las hojas que tuviéramos, en donde se pudiera comer una sopa de verduras, y que el restaurante fuera nada más que eso, ¿no? Un reflejo de la sabiduría de la cocina mexicana cotidiana, una especie de fonda, por llamarle de alguna manera, un restaurante de barrio. Tenemos un programa padrísimo de aguas frescas. Soy enamorado de las aguas frescas de nuestros restaurantes, en parte porque son novedosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Cosme, en Atla, el licuado de coco me parece una maravilla. Usamos unos cocos de Tailandia, simplemente licuamos el agua con la carne, y es, yo creo que una de las cosas más deliciosas que he probado últimamente. No, lo digo abiertamente porque no lo hice yo, lo hizo Yana, entonces no me siento mal de hablar mal de ese plato, como si me sentiría mal de hablar bien de mí mismo. Pero bueno, en general son preparaciones muy sencillas. Hacemos hongos rancheros o huevos rancheros, dependiendo si lo quieres hacer vegano o no. La vajilla la hicimos con ánfora para llevar un poquito de México a Estados Unidos. Las salsas son muy sencillas, 3 o 4 ingredientes. Los quesos trabajamos con productores locales. Ahí sí reconocemos que es mejor trabajar con un queso local que tratar de llevar los quesillos que nos han llevado a Nueva York. No llegan bien y son muy caros, o son plasticosos, como dicen nuestros amigos de Lactography. Y trabajamos, como les decía, de manera como muy natural, cosas que puedes comer todos los días, una tostada de nopales. Trabajamos con diferentes maíces, tamales de todo tipo, tamal de alcachofa, tamal de berenjena, tamal de ayocote. Hemos hecho tamales de rubarbo, tamal literal de lo que encontramos en el mercado, a veces con hoja de plátano, a veces con hoja de maíz. Pues en ese sentido no tiene nada nuevo. Lo que sí tratamos es siempre de generar una conexión con nuestra audiencia, y creo que eso también ha sido parte fundamental del éxito tanto en Atla como en Cosme, es que reconocemos a nuestra clientela y no le queremos dar una lección de cocina mexicana, sino queremos compartir con ellos
nuestra comida. Queremos, como bien dice la ponencia, generar puentes con ellos. Hay por ejemplo, en Atla, una tostada de… No usamos salmón porque nos caga cómo se hace el salmón en la actualidad. No nos gusta el salmón de granja. Creemos que es muy mala idea. Estas concentraciones grandes de pescado son como concentraciones grandes de pollo. Entonces no usamos salmón, utilizamos Arctic char o algún otro tipo de pescado de la misma familia, pero lo hacemos como se haría en Nueva York, un bagel de salmón ahumado con queso fresco. Lo mismo lo hacemos, pero en una tostada. Y en ese sentido generamos como este sentido no solamente de confort, de que la gente cuando va a un restaurante, pues muchas veces lo que quieres es sentirte apapachado, y también tener un sabor que reconoces, porque a final de cuentas nadie se despierta con antojo de algo que no conoce, ¿no? O sea, si no conoces ese sabor, ¿cómo te vas a despertar? O sea, yo no me despierto en la mañana y digo, hoy tengo antojo de, no sé, de hormigas con pescado y acelgas, porque nunca lo he comido junto. Y en ese sentido, tanto Cosme como Atla han tratado de pescar a nuestra clientela, porque son restaurantes de locales, y tratar de darles un poquito de sus sabores y lo mexicano que sea a veces un acento, y en otros platos sí irnos directito a lo mexicano, ¿no? Como les decía, Cosme cumplió 3 años, 3 años en Nueva York, que es muchísimo tiempo. La cantidad de restaurantes que sobreviven, creo que el dato era una tontería, así como 90% truenan el primer año, y luego de ese 10% que queda, 90% truena en 5 años, o sea que todavía nos faltan 2 años para poder medio que cantar victoria. Pero sí es una ciudad que se mueve muy rápido, donde pasas de moda muy rápido, y creo que lo bonito de Cosme es que ha estado envejeciendo bien. Es un restaurante que mantiene su vitalidad. Si fuiste hace 3 años y vas ahora, creo que es un mejor restaurante. La familia está mucho más unida, estamos trabajando de manera más cohesiva. Al principio, siempre cuando, bien decía Gloria, cuando arrancas un proyecto como que es despacio. Cosme no arrancó muy despacio, de hecho arrancó muy rápido, nos agarró un poco desprevenidos, pero hemos podido generar un muy buen equipo. Tuve la gran fortuna de tener, yo creo que el equipo de apertura más fuerte que hemos tenido. Gonzalo, que ahora afortunadamente creo que va a regresar con nosotros, que ya se fue a hacer su proyecto y ahora volvió. Y Daniela, que es parte central del proyecto de Cosme. Daniela empezó como practicante en Pujol, así como ha empezado casi toda la gente que está, digamos, que en los altos rangos de la empresa. Yo también me considero practicante de Pujol, pero en fin. Daniela ha podido también generar un grupo de cocina muy importante, y ha generado una mística en torno a Cosme, que creo que eso también es fundamental cuando hablas de los restaurantes. Tienes que generar una personalidad. Cosme tiene una personalidad bastante fuerte. Es un lugar que se toma muy en serio la comida, pero se toma muy poco en serio a sí mismo. Y en ese sentido creo que también se parece un poquito a mí. El restaurante tratamos de trabajar igual que en la comida, como les decía, con esta idea de que el contexto es fundamental. Un restaurante en Nueva York debe de ser muy distinto que un restaurante en México. Nueva York también me gustaría pensar que no es Estados Unidos. No
creo que tiene nada de americano, es más bien una ciudad global. Si tú caminas en la calle hay gente de todas partes del mundo, a mí eso es lo que más me gusta de Nueva York. Y en ese sentido Cosme tiene pues cosas de todas partes del mundo. Tiene una silla danesa al lado de un mueble que se hizo en California, de otra silla que se hizo en México, de una lámpara que se hizo en Alemania, y la comida es, como les decía, muy parecida. Si ven los platos de Cosme, por ejemplo, esto es un aguachile de pimienta rosa, que pues la pimienta rosa, a final de cuentas, creo que la encuentras casi en todas partes del mundo. Entiendo que también hay bastante aquí en México. De hecho, pusimos un pirul en Pujol que se nos murió lamentablemente, porque sé que es un árbol emblemático de esta zona, y también hay en Perú, pero a final de cuentas lo que está padre es que la pimienta rosa es de todas partes, ¿no? Y Cosme en ese sentido trata de trabajar con productos de todas partes. Utilizamos un pescado que se llama fluke, así como en México trabajamos con pescados locales. Luego hacemos tlayudas de todo tipo. Esta es de garbanzo. Tratamos de, bueno, más bien la tlayuda lo que hicimos fue, como nixtamalizamos 4 o 5 variedades de maíz al día, lo que hacemos es mezclar un poquito las diferentes masas y hacer una especie de masa ahí medio psicodélica, de diferentes colores, y luego en vez de untarla con frijol y asiento, hacemos garbanzo negro, y la montamos con un poco de grasa de pato, y luego arriba chicharrón, hierbas, y en lugar de usar quesillo, porque no hay quesillo bueno allá, como les decía, utilizamos burrata. Últimamente estamos haciendo mucho más plato de calle en Cosme. Al principio Cosme era más, digamos, un poquito más de emplatado europeo. Ahorita creemos que tenemos ya también el nombre de poder, para poder atrevernos a hacer guaraches y sopes y tlacoyos y este tipo de productos que quizás la gente en un restaurante como Cosme lo vería raro, pero ahorita nos sentimos mucho más a gusto. Este es un guarache de morillas con epazote. Los hongos, como saben bien, en Estados Unidos también se dan bastante bien, igual que en México. Esta es una de pulpo, que esa es de hecho mi favorita, con chile guajillo y un poquito de crema, salsa verde. La salsa verde la hacemos con un poquito de estragón. Esto es un mole verde con shiso. Shiso es no sé si lo han probado, pero una de mis hierbas favoritas. Tiene como un sabor bastante alimonado, y hacemos un molito verde con shiso. Le ponemos tomates de una granja de New Jersey y luego una jaiba suave que solamente está frita. Y si lo ven, por ejemplo, comparado con el mismo plato que tenemos en Pujol igual hacemos unas jaivas que nos mandan de Veracruz, pero en Pujol lo que hacemos es servirlo con una especie como de puré mayonesoso de plátano tatemado con chipotle, pero son 2 platos, la presentación es muy parecida, y como les decía, aún cuando son hermanos y compartimos principios, son en el resultado y en la boca platos completamente diferentes. Tenemos una parte de panadería tradicional que nos gusta mucho, tanto en Atla como en Cosme. En Cosme, yo creo que una de las grandes diferencias de cómo se opera un restaurante en México a cómo se opera un restaurante en Estados Unidos es que en Estados Unidos tienes que estar lleno todo el tiempo y tienes que abrir, o sea, por ejemplo, Pujol cierra los domingos porque podemos. Somos religiosos del fútbol y entonces dejamos que la gente vea el fútbol domingo, pero en Cosme no podemos porque simplemente no podríamos pagar la renta si no abrimos todos los días. Y en ese sentido hemos tenido también que generar un brunch, generar como platillos alrededor de brunch. Este es uno de los platos, así como el elotito con las hormigas es emblemático de Pujol. Yo creo que este es el plático más emblemático de Cosme, que es un maíz
un merengue de maíz con queso mascarpone. También jugando un poquito con la memoria de los merengues que comía yo aquí en Elizondo, cuando me portaba bien, porque mi jefa solamente me dejaba cuando me portaba bien, que no era muy seguido. Entonces quizás por eso también le tengo mucho cariño. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que ya me pasé. ¿Ah? Ya. Pero bueno, eso es Cosme. Quisiera primero también, como para concluir, decir que nunca hemos tenido la intención, no sé si eso sea bueno o malo, pero primero nunca nos hemos metido en ningún negocio por dinero. Nos metemos en los negocios porque nos encanta lo que hacemos. Nos encanta, o sea, realmente creo que para nosotros como equipo y para mí en lo personal, lo más bonito es llegar a uno de tus restaurantes y sentirte orgulloso de tu gente, del espacio, de la propuesta, de cómo hemos también de alguna manera generado una escuela no solamente de cocineros, de meseros, y creo que en ese sentido me siento muy afortunado de lo que hemos logrado. También no hay o sea, con todo y que siempre hay como les decía, un concepto inicial, los restaurantes van tomando su propia inercia y creo que es importante dejarlos ir, no tratar de controlar todo y dejar que los restaurantes vayan evolucionando, que los equipos vayan evolucionando, dejar que la gente que trabaja en los restaurantes adquiera protagonismo. A mí me gusta cada vez más estar un poquito alejado de los reflectores y dejar que los jefes de cocina de los restaurantes sean los que tienen crédito. Ya tenemos también muchísimos proyectos y siento que mi labor ahora es más bien como una labor de ver las cosas desde afuera, de tratar de generar valor en el equipo, de guiar de alguna manera. Creo que una de las grandes ventajas de estar ya medio ruco es que veo las cosas como con muchísima más tranquilidad que antes, y creo que eso es lo bonito de lo que hemos logrado en estos últimos 18 años, es que tenemos una empresa que apoya a los productores locales, que los productores locales tienen en nosotros un aliado, que pagamos buenos sueldos, que generamos valor en la vida de nuestros colaboradores y que los clientes que van al restaurante comen delicioso y comiendo delicioso nos apoyan a nosotros en tener este sueño vivo. Muchas gracias. ¿Qué te dije, Enrique? Nos alimentas espiritualmente, a pesar de que queda uno muy frustrado de ver las fotos. ¿Me permites hacer una pregunta? Y si estás de acuerdo, abrimos el foro para Sí, claro. 10 minutos de preguntas y respuestas. ¿Están ya aquí algunos de nuestros amigos que vienen de Estados Unidos y de Canadá? Alcen su mano, por favor. ¡Ah, padrísimo! Bueno, pues yo creo que les ha resultado inspirador lo que oyeron de nuestro querido amigo Enrique Olvera. Dicho esto, pues vamos a abrir entonces 10 minutos de preguntas y respuestas. ¿Hay micrófono de mano? ¿No? Por favor, entonces estemos atentos. ¿Quieres tú dirigir? Luego ni hay preguntas y respuestas, o no hay respuestas a las preguntas. Bien, ¿alguna pregunta? Por acá. A ver. Les vamos a pedir, por favor, que mencionen rápidamente, que se presenten, de qué estado nos visitan o qué escuela, y dirijan después su pregunta al chef.
Bueno, mi nombre es Beata, vengo más bien de Polonia. Y la pregunta que tengo para el señor Enrique Olvera es si apertura de restaurantes mexicanos es la única manera de promover la gastronomía mexicana. En este caso, mi pregunta se refiere al mercado europeo. Quiero llevar la gastronomía mexicana a Europa y no sé si el restaurante mexicano en Europa, que hay mucho menos que en Estados Unidos, es el único canal para hacerlo. Bueno, es nuestro canal, no es el único canal. Yo soy cocinero y restaurantero y por lo tanto es la manera en la que me gusta hacer las cosas. Creo que también parte importante de la promoción es que mexicanos abran restaurantes fuera de México, porque al final de cuentas el hecho de haber nacido aquí, el hecho de haber comido mexicano, creo que te permite reconocer no solamente las recetas, sino también el perfil de sabor de la comida mexicana y te resulta mucho más fácil hacer comida mexicana sin productos mexicanos. Creo que algo que también está muy padre de Cosme es que así como hay comida oaxaqueña, poblana o regional dentro de México, creo que se puede hacer de alguna manera, sin tratar de sonar pretencioso, pero de alguna manera puedes hacer comida neoyorquina, mexicana, californiana, mexicana, de Texas, mexicana, de Polonia, mexicana, de España, mexicana. O sea, si tú piensas o cuando vas a comer comida mexicana en California, es bien distinta que cuando comes comida mexicana en Texas. O sea, lo que se entiende como mexicano en esos dos lugares que tienen una influencia mexicana importante es diametralmente distinto. En lugares como Nueva York o como Polonia, en donde aun cuando hay, sobre todo en el caso de Nueva York, una población mexicana importante, no se había generado una cocina mexicana local o platos que pudieras decir que son medios mexicanos. Pero o sea, creo que en Polonia, si trabajas o trabajas en cualquier otra parte de Europa, vas a tener que modificar un poco los productos con los que trabajas y pues simplemente tratar de ser, como decía, auténtico en el sentido de permanecer fiel a quien eres, más que tratar de replicar recetas al pie de la letra, porque eso sí creo que se complica muchísimo. Y no, si hay mil otras maneras de promocionarlo, aunque cuando comes la comida mexicana creo que es la mejor promoción y en ese sentido los restaurantes cumplen una función importante. Por acá, por favor. Micrófono. Micrófono por acá, por favor. Aquí. Le voy a complementar en lo que llega el micrófono también, porque hace unos años hacíamos un evento que se llamaba Mesoamérica y parte fundamental, y creo que es también algo que está increíble, que ha continuado Gloria y que hacen muchos otros congresos, es que reconocía que, por ejemplo, cuando yo iba a dar pláticas a algún foro fuera de México, sentía que cuando hablaba de la cocina mexicana estaba muy padre, pero la gente como que no me entendía. Y la mejor manera de entender una cocina es comiéndola. Y en ese sentido también creo que es importante abrir restaurantes de comida mexicana fuera de México, porque cuando comes, ¿no?, o cuando viene la gente a comer a México, entiende y casi todo el mundo te dice, ahora ya entendí lo que me decías, ¿no? Entonces creo que también por eso es importante. Bien, ¿quién sigue de las preguntas? Sí, bueno, Manuel Moreno, Whistler, British Columbia, Canadá. Enrique, desde tu punto de vista, digo, a nosotros no nos llega tanto producto como a Nueva York. Desde tu punto de vista, ¿cocina mexicana de fusión o la auténtica para abrir un restaurante? ¿Fuera de México? Sí, fuera de México. Bueno, es que, como les decía, creo que es prácticamente imposible. O más bien, mira, si reconocemos
para empezar, que cualquier cocinero que tenga 2 dedos de frente trabaja con productores locales y de manera con las temporadas, tendrías que a fuerza fusionarte, porque ni en Canadá ni en Nueva York, para empezar, las temporadas son mucho más cortas allá que aquí, ¿no? O sea, aquí la temporada son mucho más largas, y en Nueva York tienes, y en Canadá me imagino que aún más, las temporadas son súper cortitas, entonces te tienes que mover rápido. Y pues quieres trabajar con productores locales porque son los productos que están buenos. Entonces, vas a hacer, o sea, ¿qué te suena más ofensivo? ¿Un tamal de huitlacoche de lata o un tamal de hongos porcinis del lugar? A mí me suena menos ofensivo el tamal de hongo porcini local, ¿no? Creo que de hecho es mucho más fiel al espíritu de la cocina mexicana el adaptarte a lo que la tierra te da, en la tierra en la que estás, que tratar de, o sea, como en ese sentido sí la cocina no viaja bien. Lo único que nosotros creemos que viaja muy bien, y de hecho viaja bastante bien, son los productos secos, que es lo que les comentaba de la milpa como columna vertebral de los restaurantes mexicanos. Así creo que tienes que llevar maíz de México seco, que aparte viaja muy bien, los frijoles viajan muy bien, los chiles secos viajan muy bien, y todo lo demás que es fresco lo trabajas con lo local, y empiezas a entablar relaciones también con pequeños productores, y empiezas a pedirles que hay varios productores que nos trabajan, por ejemplo, pápalo, hoja santa, epazote, y aún cuando el perfil de, por ejemplo, el epazote, por lo menos el de Nueva York, es mucho más jabonoso que el de México, y te tienes que adaptar, pero creo que eso también es parte de ser un buen cocinero, es saber cómo moverte, ¿no? Y igual no tienes pipicha, pero puedes usar, no sé, estragón, ¿no? Por ejemplo, el guacamole de criollo del restaurante de donde soy socio en Oaxaca, las hierbas que le metemos al guacamole son muy distintas que las que le metemos al guacamole en Atlas. Pero pues, creo que, no sé si se vale o no, pero en la cabeza hace sentido. Buenos días o tardes ya. Enrique, tienes 2 platillos, digamos, muy puntualmente importantes en Pujol, que es el elote tierno con mayonesa de chicatana y la salsa madre en Pujol. ¿Crees posible que estos, digamos, podrías creer que en algún momento dado tus otros restaurantes desarrollen sus propios, digamos, platillos insignia? Lo que pasa es que, bueno, esos 2 platos, primero el mole lo quisimos hacer porque reconocimos que Pujol la gente va a celebrar, y qué mejor manera de celebrar que con mole. En Cosme nuestra intención no es que sea un restaurante de celebración, de hecho es justamente lo contrario. O sea, queremos que, así como normalmente la gente va a Pujol por su aniversario, porque es su cumpleaños, porque cerró un negocio, es un lugar donde vas a celebrar. En Cosme queremos que vayas porque sí, porque quieres comer rico, porque aparte sabemos que necesitamos el tráfico de gente. O sea, si fueras a Cosme con la frecuencia con la que vas a Pujol, Cosme tronaría. O sea, necesito que vayas más seguido. Entonces, por eso es a la carta, por eso hay una propuesta mucho más centrada en mariscos y vegetales, porque son platos que puedes comer de manera más frecuente, que no te cae tan pesado. Entonces, no sé si necesariamente un plato tan emblemático, pero más bien como platos mucho más casuales, y en ese sentido es más complicado que algo se mantenga. También por las temporadas. O sea, creo que desde que abrimos Cosme, el único plato que lleva todo el tiempo es el merengue, y la tostada de uni también lleva un buen rato, casi desde el principio, pero todo lo demás sí se mueve bastante. Me gusta también que se muevan los lugares, creo que
creo que si no te mueves es que no estás aprendiendo, y moverte con todo y los errores que conlleva está padre. Hi, my name is Dominica. I'm here representing California today and this weekend. I see all these wonderful jóvenes chefs, and yo quería hablar de negocio, de business, and I'm happy you're going back and forth on your lecture with that, because as a chef now, you realize you're building all these kitchens, and in your heart, all you want to do is cook, right? But you have to deal with the management side and the building the new restaurants and new projects. So I wanted to talk to, maybe you can talk to the point of, to the jóvenes here today, the chefs, the next generation, talk to the importance of mentorship, traveling within your own country, traveling outside of your country, working with a lot of mentors, keeping those mentors with you for life. And that's something I was able to do in the United States, in California, from Los Angeles, San Francisco, New York. Then I came back to Mexico City, and then again back to California. But every single time I go traveling around, I meet a lot of jóvenes, and in their heart, what they just concentrate on is becoming the chef, becoming the owner. And they're missing the whole other parts, is getting to know where you're from, getting to know the different parts of Oaxaca and the city, and enjoying that part is the apprenticeship part of this industry. Sí, sin duda el camino es más importante que el final, ¿no? Y disfrutar el camino para llegar a ser chef es fundamental. La parte de recorrer tu país. Ahora justo cuando tembló andaba yo en Oaxaca puebleando en la costa y me agarró como ahí, me tuve que regresar, pero trato de todos los años separar un par de semanas para poder viajar en zonas en donde yo tengo un interés personal, porque evidentemente no puedes amar algo que no conoces, ¿no? Entonces es importante conocerlo y también reconocer que para poder ser un buen cocinero, bueno, más bien para poder ser un buen chef necesitas ser primero un buen cocinero, pero ser chef es mucho más que eso, ¿no? Esta parte de liderazgo, de mentorship, como se dice, como de tutoría, sí. Pues es algo que también creo que se da de manera natural, y creo que para que la gente se quede contigo también es importante que tú los trates bien. Hay una escuela, o había una escuela de cocineros o jefes de cocina, dictadores, ojetes, abusivos, que pagaban mal, y eso es algo que afortunadamente está en extinción, y creo que eso también va a ayudar mucho a que la industria cambie, ¿no? Algo que creo que tiene que cambiar, y que yo he estado tratando también de cambiar, porque aparte nos sentimos pésimo cuando no trabajamos 18 horas y 6 días de la semana, es darte tus tiempos, ¿no? O sea, que esta industria no te queme, porque acabamos todos quemados. Yo llevo 23 años en este show, y creo que la única manera de mantener vigente es poderte dar tus espacios, ¿no? Y ya sea con tu familia, con tus amigos. A mí me encanta la música, entonces el tema de la música, de la arquitectura. Afortunadamente los restaurantes además te dan la posibilidad de darte unos escapes padrísimos, y de repente estar involucrado con un ceramista, y después nosotros trabajamos con varios DJs en con una chava en San Paulo y un DJ en París, y eso está muy padre, porque de cierta manera estás trabajando para el restaurante, pero estás completamente en otra cosa, acercarte con los productores, y eso te va generando una carrera, ¿no? Y también creo que eso es lo bonito de ser chef, es que te permite una visión un poco más amplia que solamente la cocina, y te permite también realizarte de otras maneras, ¿no? No solamente por lo que pones en el plato,
sino por lo que generas. Bueno, sí, buenos días a todos. Rigoberto Castañeda, de Zacatecas, radicado en el área de California, en el sur de California, desde 1986. Estamos en este foro a invitación del doctor Pepe Román, quien hace 5 o 6 años inicia un proyecto que él nombra Sabores de mi Tierra, y ubica a varios zacatecanos en Estados Unidos, a Chon Salinas en Chicago, a su servidor en California, y varios. Él va buscando identificar estos sabores de su tierra allende las fronteras. Entonces, nosotros desde 1985 tenemos un restaurante ahí en el sur de California, en Wilmington, por 24 años, y luego nos movimos a Long Beach, y estamos en Long Beach, California, de birrería, que es una tradición desde mi abuelo. Lo aprendí con mi abuelo, con mi papá, con mi mamá. Pero al iniciar el negocio en California, lo iniciamos con 5 mesitas, mi esposa Betty y yo, y mi familia que estaba pequeña. Entonces iniciamos a vender birria, porque era una tradición en el sur de Zacatecas, en el cañón de Tlaltenango. A vender birria, a vender tacos. Aprendí que el norte de México tiene un tipo de comida que se usaba mucho en el sur de California, y el sur de California tenía un tipo de comida que le gustaba a la gente. Entonces empezamos a generar esos platillos que le gustaba a la gente allí en esa área. Y aparte, bueno, al inicio pues la cocina tradicional de mi familia, la herencia, que era la birria. Pero aparte también iniciamos a cocinar las costillitas que nos hacían mi mamá, los chiles verdes, los chiles colorados, el mole, y le empieza a gustar todo ese complemento de que no nomás teníamos birria. Y una sorpresa muy grande que tuvimos, que en 2 años estamos ya un lugar más amplio. Y ahí continuamos. Eran 4 birrieros, bien identificados los tengo, que comprábamos en el centro de distribución de chivos, de borregos, de carne pues. Y ahora, después de tantos años, en ese tiempo estaba la libra de borrego estaba a 45 centavos, y en Navidad nos lo subían a 65, 70. Ahorita está a 2.95. Hay así de gente vendiendo birria. ¿Qué ha pasado? La nostalgia del mexicano por su tierra busca muchas veces reflejarse en un plato de comida. Yo tengo gente ahí que en la región se movieron a Estados Unidos. Cuando llego yo abro ese birrería Tepechi, y entran y dicen: ¿y quién está aquí? ¿Quién es de Tepechi? Le dije: pues yo. ¿A poco tú eres hijo del birriero? Soy hijo del birriero. A ver, sírvenos. Y les empieza su expresión a decir: esta sí es birria de Tepechi. Bueno, dado todo eso, nuestro menú siguió creciendo, y en el 93, en la guerra del Golfo Pérsico, yo tenía un restaurante de mariscos enfrente, y vi cómo la gente se dividía de ir a comer mariscos, la mujer, los hijos, y el esposo ir a comer birria conmigo. En unas vacaciones que vine a Tecomán, Colima, que mi esposa es de Armería, su hermano tenía un restaurante de mariscos, y aprendí un mes a cocinar el mariscos. Llegué, lo metí. Y fusioné ahí ya el marisco y la birria. Y fue un éxito rotundo. Ya tenía toda la familia reunida ahí conmigo comiendo. Después de tanto tiempo ahora, viendo a Enrique cómo en su manejo de cocina, claro, es de la alta cocina, que nosotros no la tenemos por ser pues cocineros tradicionales, que nos fuimos haciendo
a la herencia de nuestros padres y al gusto de la gente, ¿cómo podremos nosotros hacer una fusión de esa cocina que tú tienes con estos restaurantes mexicanos que ya estamos establecidos, pero que no tenemos ese detalle? Porque la gente dice, dame arroz, frijoles y birria, y no quieren poquita así como son tus platillos, no quieren basto, ¿verdad? Y a veces tan poquito. Sí, a veces dices, oye, espérate, póngale menos, es que me lo regresan. Ya. Y sí se lo regresan. Bueno, esa sería Habría que reconocer primero que no hay alta cocina y baja cocina, ¿no? No, y cuando vayas a Los Ángeles a hacer una inversión, un negocio, visítanos, a lo mejor queremos ser parte de tus negocios. Así me enseñas a servir porciones más generosas. No, no hay alta cocina y baja cocina. Creo que eso es importantísimo reconocerlo. Creo que hay cocina bien hecha y cocina mal hecha, y dentro de esos dos grandes géneros hay muchísimos estilos. Hay cocina tradicional muy mal hecha y cocina tradicional muy bien hecha, y hay cocina contemporánea, por llamarle, es el nombre que le damos, muy mal hecha, y cocina contemporánea muy bien hecha. Entonces yo creo que con que hagas buena cocina ya estás del otro lado, ¿no? O sea, con que compres buen producto, lo cocines con detalle, con orgullo y con pasión, ya lo demás sobra. Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Enríquez. Soy un chef que viene de Montreal, Canadá. Nacido aquí en la Ciudad de México, radicado allá por 15 años. Y bueno, trataré de ser breve con mi pregunta. Mi pregunta para ti, Enrique Olvera, es en el caso de Cosme, Nueva York, ¿cuál fue la clave o cuál fue su mayor reto para la aceptación de la cocina mexicana contemporánea en el extranjero? Yo, como les decía en la plática, creo que uno de los grandes aciertos fue, sobre todo muy al principio, conocer muy bien el mercado en todos sentidos. O sea, el mercado, los productos, y el mercado, la gente que iba a ir al restaurante. Me di muchísimas vueltas, y siempre que abro un restaurante trato de conocer la ciudad. Me gusta ir a los restaurantes exitosos de la ciudad. Ahorita que estamos viendo Los Ángeles, he estado visitando como los lugares exitosos, y antes de abrir Nueva York pasé literal, afortunadamente somos muy lentos para abrir restaurantes, entonces me da un año y medio como para visitar, y tratar de, como les decía, de tender estos puentes de sabor, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos Cosme, había una burrata en salsa verde que me hacía sentido a mí en la cabeza como perfil de sabor de enchiladas verdes con crema, o sea, como que en la cabeza entendía eso como algo que podía ser mexicano. Y en aquel momento el restaurante más fuerte de Manhattan era Estela. Estela, el jefe de cocina se llama Ignacio Matos, que es de Uruguay, y él le hacía una burrata en salsa verde, pero como más europeo, con una salsa de perejil y un pan tostado. Entonces, como que tratar de decir, bueno, si a la gente le gusta ese plato, ¿cómo lo puedo yo llevar a un lenguaje mexicano? La tostada de uni, había un plato en Le Bernardin, que es, yo creo que el restaurante más emblemático de Nueva York, que era un tuétano con uni, y entonces hacer el tuétano con uni, pero en una tostada con una salsa mexicana. Entonces yo creo que eso fue lo que nos permitió que esta cocina contemporánea mexicana que presentamos no fuera tan extraña para ellos, porque sí creo que el grave error es no tener una conexión con tu cliente. O sea, si tú no logras entablar una relación de cariño, porque al final de cuentas parte fundamental de la cocina de la cocina mexicana o la italiana o cualquier cocina milenaria, es que de alguna manera te da cariño. Si no logras darle cariño a la gente con lo que conoce, creo que es imposible entablar un diálogo. Y una vez que ya dominas el blanco y el negro, te puedes pasar a colores, ¿no?
Y entonces una vez que digamos que Cosme tenía un nombre, ya nos empezamos a atrever ahora a hacer las tlayudas y a hacer platos que quizás si hubiéramos hecho al principio la gente no hubiera entendido, pero igual, sobre todo al principio me acuerdo perfecto que creo que el tercer día que abrimos llegó un cliente, vio la carta y dijo esto no es mexicano, aventó el menú y se fue, ¿no? Y pues quién sabe qué, y entiendo por qué lo pudo haber dicho, ¿no? Porque estábamos haciendo tamales de ricota con brócoli, pues entiendo que digas que eso no es mexicano, bueno, está bien, pero bueno, aquí estamos. Gracias a todos. Creo que el propósito de haber invitado, de haberle pedido a Enrique que nos acompañara hoy queda plenamente ilustrado y que no tenemos más que agradecerle y decirle, Enrique, el año que entra nos vemos. Pero creo que sí, yo creo que qué más ilustrativo y aleccionador para los jóvenes estudiantes que oír justamente cuáles son los verdaderos dilemas de una cocina que necesariamente evoluciona, porque es un elemento vivo y es una de las manifestaciones importantes de la cultura, y la cultura no es estática, es dinámica y la cocina lo es también. Entonces yo creo que él se ha planteado estas grandes cuestiones y por eso es quien es y por eso nos da tantas lecciones. Yo quiero darte a nombre del conservatorio, no vamos a dar diplomas ahora ni nada. Cuando puedas, póntelo, por favor. Déjame darte. No cuando puedas, cuando quieras. Gracias. A ver. Pues de una vez. De una vez. Por favor, no se muevan porque tenemos cosas que decir sobre el desarrollo de esta jornada inicial. Marcela Costa les va a decir qué sigue. Ya empieza ahorita el circo de 5 pistas. Ya hay muchos lugares que elegir. Pero sí les digo que a las 5 de la tarde se reanuda la sesión en esta sala y que vamos a tener otras 4:30, perdón, sí. Ay, gracias. 4:30. Tenemos 2 participantes de primerísima nivel, 2 temas más bien podemos decir. Uno de ellos está a cargo de Margarita Carrillo con un grupo de cocineras tradicionales que van a venir también a exponer un montón de cuestiones y de temas que les importan y les conciernen. Y luego también vamos a tener a Carlos Heredia, que es uno de nuestros grandes especialistas en las relaciones México-Estados Unidos y que les aseguro que trae una ponencia extraordinariamente atractiva en todos sentidos, que nos mueve las neuronas en esta situación en la que estamos ahorita en las relaciones con el país del norte. Entonces, y después de eso viene la inauguración oficial. Así que yo ya te me adelanté, pero ahora tú diles las otras cosas que hay. Bueno, así como lo mencionó la doctora Gloria López Morales, a las 4:30 es la sesión de la chef Margarita Carrillo con las cocineras tradicionales. El día de hoy nos acompañan cocineras de Veracruz, de Quintana Roo, de Chiapas, Hidalgo y Oaxaca. A la 1:30 se inaugura el carrusel gastronómico en el Foro de las Artes con la sesión de Oaxaca y sus moles a cargo del chef joven Alan Méndez Florián, y Sinaloa Destino Gastronómico. Les recomendamos ahorita en este rato que queda de la mañana que visiten a las cocineras tradicionales, que coman ahí y que además visiten los stands de los destinos gastronómicos que tenemos aquí en la explanada. No se lo van a perder. Diariamente les vamos a ir dando el programa del día para el caso de que sufriera algún ajuste.
Pues muchísimas gracias y empezamos muy bien, viste, se veía poquito, pero mira, ya estamos muy bien acompañados y felicidades y nos vamos a estar viendo en estas jornadas con gran alegría. Una cosa que dijo Enrique y que yo pienso que es absolutamente insoslayable cuando se habla de comida, se quiera o no, se festeja. Y entonces vamos a estar 4 días en eso, en la reflexión, en la degustación y en el cariño. Dijiste apapacho también, me encantó. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Les recordamos que las actividades en este foro se reanudan a las 4:30 de la tarde. Vamos a tener Yo Cocinera Tradicional con la chef Margarita Carrillo. Y durante este tiempo les recomendamos que visiten la exposición de arte popular. Ahí vayan, por favor, visiten el carrusel gastronómico. Va a estar, son demostraciones, clases demo. Y hay también una exposición de productores. Visiten por favor también a nuestras cocineras tradicionales, coman ahí, vayan a ver, están ahorita en sesión de preparación, algunas de ellas trabajando, les recomendamos que vayan a darse una vuelta y reanudamos a las 4:30, por favor.